Y quiero hablar en la tarde de hoy sobre la crisis de la burbuja que se está creando a nivel de economía, a nivel global. Y le voy a explicar por qué, qué es lo que se está rumorando, ¿no? Y qué es lo que, cómo es el pulso de la economía a nivel global. Ustedes saben, obviamente, ¿verdad? Que con la crisis del COVID, con el lockdown, que de hecho, ese lockdown ha sido único en la historia, nunca antes en la historia de la humanidad, al nivel de donde estamos, ¿no? Del desarrollo económico que tenemos en el mundo presente, se había tomado unas medidas tan drásticas a nivel global, porque no es un país, un municipio, o sea, es a nivel global que se diera este cierre para prácticamente en todo el globo terráqueo, en todos los países, porque fue prácticamente paralelo en casi en todos los países. O sea, llegó un momento dado en que todo el mundo literalmente estaba en lockdown. Unos abrieron un poquito antes, unos abrieron un poquito después, pero unos se retrasaron más. Y aquí en Puerto Rico tuvimos desde el 15 de marzo, prácticamente se empezó a abrir el mercado a mediados de mayo, o sea, 2 meses prácticamente con la economía cerrada. La mayoría de los países del mundo estuvieron prácticamente también más o menos en ese mismo periodo. Y obviamente en ese entonces, yo recuerdo, ¿verdad? Que aquí yo tuve entrevistas con el economista Juan Lara, un economista muy estimado aquí en Puerto Rico, con Roberto López, que es parte ya de este programa. Y recuerdo que en aquel entonces, y usted puede buscarlo en algún lugar, ¿verdad? De nuestra página de Facebook, que es ahí donde estábamos grabando los programas, que esto podía crearse una crisis similar a la crisis de los años 30 de la Gran Depresión. Obviamente en ese entonces, cuando hicimos ese programa, se habló, no sabíamos las medidas que iba a estar tomando el gobierno, especialmente el gobierno federal, de dar los incentivos que dio al pueblo para evitar precisamente que la economía colapsara, ¿verdad? Pero sí, los economistas todos coincidieron en que esto iba a tener secuelas, o sea, ese ponerle ese freno y ese lockdown a la economía a nivel global iba a tener sus consecuencias. Que aunque el gobierno, especialmente Estados Unidos y después todos los países, prácticamente limitaron de dar incentivos, de estímulo, cheques de estímulo, la impresión del dólar, que por cada $2 se imprimió uno. O sea, nunca antes en la historia se había imprimido, se ha impreso tanto dólar adicional. Y esto tiene sus consecuencias. Obviamente evitó un colapso en aquel momento, pero dependiendo en cómo realmente se siga manejando, ya estamos un año luego, un año después, eh, estamos viendo las consecuencias y se tienen que tomar las medidas necesarias ahora para evitar esa burbuja que se está creando, que explote, ¿no? Y que colapse. No colapsó en el 2020, pero puede colapsar posteriormente en el 2022. Y me explico. Eh, Obviamente, al paralizar la producción a nivel global, sabemos que y estar la gente encerrada en sus casas, disminuyó drásticamente, paralizó el consumo de servicios. La gente está en su casa. Sí se aumentó drásticamente el consumo de productos, de bienes, de productos. Hay una diferencia, ¿no? Y obviamente la, la economía, muchas personas con los dineros de incentivo que empezó a imprimir el gobierno, ahorraron. De hecho, en los Estados Unidos las estadísticas establecen de que se rompieron los récords de ahorro. Yo espero que aquí en Puerto Rico se haya igual, de que nunca antes las personas habían podido ahorrar en la medida que se ahorró porque se dio dinero. O sea, aquí en Puerto Rico, o sea, cada individuo, cada ciudadano recibió alrededor de como 3,000 o 4,000 dólares, sin contar, eso es de incentivo, de estímulo, sin contar con las ayudas del PUA, ¿verdad? De desempleo, que el mínimo que recibió tuvo que haber recibido
9,000, 8,000, 10,000 dólares. Y por ahí para arriba, ustedes saben las historias de que hace apenas 2 meses que la gente, muchas personas dejaron de coger desempleo, pero imagínate por prácticamente casi un año coger desempleo a los niveles que se estaba pagando el desempleo, porque obviamente se estaban facturando, ¿verdad? Se estaba pagando sobre 600 semanales. O sea que estamos hablando de cantidades grandes de dinero que se regaló prácticamente a los ciudadanos, aparte de los estímulos que se dieron a los negocios por parte de la SBA, ¿verdad? Small Business Administration, de los préstamos, del PPP. O sea, o sea, se distribuyó dinero como nunca antes en la historia. ¿Qué pasa? En la economía, cuando tú tienes una ciudadanía, ¿verdad? Con capital, con alto poder adquisitivo, pues obviamente la gente va a salir a comprar. ¿Qué pasa? Cuando se acabaron los lockdowns, que empezaron a abrir la economía poco a poco, que estamos hablando de que para mayo del 2020, mediados de mayo de 2020, ya en junio empezó a abrirse más, ya entonces empezó ya a mover más la economía, ya prácticamente mucha gente ya está trabajando presencial, ya prácticamente estamos casi en la normalidad. Pues, ¿qué pasa con toda con esa capacidad de capital que tienen las personas a empezar a abrirse la economía? Pues empezaron de cantazo a consumir bienes y servicios. ¿Qué pasa? Durante el lockdown se consumió mucho producto que las compañías manufactureras, todo lo que tiene que ver con metales, la materia prima, se vio escasa porque ciertamente al producir a la alta demanda de productos, ¿verdad? Como computadoras, como productos que tengan que ver con, ¿verdad? No con servicios, sino con adquirir productos. Pues obviamente hubo una alta demanda que las compañías se vieron obligados, el mercado más bien, no son las compañías, el mismo mercado a subir los precios porque en la economía es oferta y demanda. Quien establece los precios en el mercado es el mismo mercado con la oferta y la demanda. Si la demanda es mucha y hay escasez en la producción, como se está viendo, porque obviamente todavía muchas compañías no se han actualizado para suplir las demandas que están teniendo de consumo y de la escasez de las materias primas, porque también se vio escaseada la materia prima. ¿Qué pasa? Automáticamente aumentan los precios. ¿Qué pasa? Al aumentar los precios, pues se crea la inflación, que sabemos que está en unos niveles rompiendo récord también. Está en Estados Unidos, la inflación está en 4.2, cuando la expectativa, lo que los analistas y economistas habían previsto era un máximo de 3.4 y se sobregiró. Y obviamente sigue la inflación. ¿Qué pasa? A todo esto hay otros elementos que están contribuyendo a que se cree una burbuja de mercado. No tan solo el alto poder adquisitivo que tienen las personas por el dinero que tienen, la alta demanda que se abrió de cantazo y como las compañías todavía no han podido recuperar esa demanda, ¿verdad? Porque también estuvieron en el lockdown y a empezar a producir esa demanda, para saciar esa demanda. Obviamente, si una compañía quiere saciar esa demanda, pues necesita materia prima. Al aumentar el consumo de la materia prima sube. Los productos, la materia prima subir por la demanda, pues el producto final de fabricación sube y así todo sube, ¿verdad? Porque por la demanda. A esto se complica el panorama porque ustedes saben que también como consecuencia del lockdown y de haber paralizado la economía global, se creó una crisis de logística, de los barcos, de los contenedores. El proceso natural de la logística se trastocó y lo hemos discutido aquí en programas anteriores. Y si ustedes hemos dedicado programas aquí en Foro Económico, que le invito a que nos busque en nuestra página de YouTube, nuestro canal, y usted puede ver los diferentes temas que hemos tocado con relación a este tema, este caso de la crisis de los contenedores.
Pues obviamente esto también ha causado de que aumente también esa demanda o que haya un retraso o que aumenten los costos, ¿verdad? O sea que tenemos un aumento de costos por la inflación, tenemos aumento de costos, ¿verdad? O validar ese aumento de costos por la crisis de los contenedores y de la logística a nivel global, que tenemos una concentración de contenedores vacíos en unas áreas y en otras no. Hay una demanda excesiva y hay todo un tranque, ¿no? De barcos que no han podido desalojar, ¿verdad? Su mercancía porque no tienen contenedores para depositarla. Bueno, a todo esto hay un tercer factor que también está provocando el crecimiento de esta burbuja y es la crisis de empleomanía. Hay una crisis de empleomanía en Estados Unidos y de hecho aquí en Puerto Rico también, de que como las plantas, ¿verdad? Como las manufactureras, ¿verdad? Las plantas manufactureras tienen la necesidad de producir más por la demanda y esto explica también a servicios. Ahora mismo se está buscando empleo en todas las áreas, en todos los fast food. De hecho, el otro día fui a un establecimiento de comida rápida y estaban atendiendo solamente por el servicarro, no estaban, el restaurante estaba cerrado y yo pregunto por qué y la fila del servicarro era enorme. Me dice, no, es que solamente se está atendiendo por servicarro porque no tenemos empleados suficientes para atender el restaurante adentro y todo lo que se está atendiendo es por servicarro. A ese nivel. Y no solamente he ido a varios establecimientos de comida rápida y es el mismo sistema, panorama. Restaurantes cerrados por falta de empleomanía, solamente están atendiendo por la ventanilla de Serviauto. Así que estamos viendo una crisis de oferta también de empleo, ¿verdad? Y poca demanda porque no hay gente que quiera trabajar o no se consigue la gente, no sé, la gente quizás ahorró tanto que ahora se está dando poquito y echando para atrás porque tienen dinero. Y esto ha hecho también que las compañías para poder contratar aumenten también los puestos, los precios, los salarios. ¿Ok? Así que estamos viendo unos factores, ¿verdad? Vamos a enumerarlo. Demanda, ¿verdad? Alto poder adquisitivo de parte de los ciudadanos del mundo, especialmente en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Alta demanda, escasez de los productos básicos de producción, ¿ok? Falta de empleomanía para suplir esa demanda. Esto también aumenta los costos. Así que estamos viendo todo este concepto que se está creando, toda una burbuja, porque aumentan los precios y muchos economistas están previniendo de que si no se trabaja cuidadosamente esta burbuja que se está creando, estos altos precios, puede provocar una crisis al explotar. Entonces, siempre que hablamos de burbujas, siempre, por lo menos a mí, me viene a la mente la crisis del 2008, ¿verdad? La burbuja hipotecaria, porque ahí por lo menos fue la primera vez que yo escuché hablar de la burbuja y yo, ¿pero qué es eso de la burbuja? Y obviamente explotó y explotó, que nos afectó a todos, por lo menos a Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Porque fue una crisis de Estados Unidos. A todo esto, estamos viendo también otro elemento que se añade a todo lo que está pasando a nivel global de la economía global, es la crisis económica que está ocurriendo en China. Ustedes saben que China es un país también productor de materia prima y que ahora mismo está pasando una crisis precisamente inmobiliaria con una compañía que domina el mercado ya que es gigantesca. Y aquí también hemos hablado en el pasado, ustedes saben, para que tengan una idea de la grande que es la compañía Evergrande, tiene 4 millones de trabajadores y está teniendo una crisis muy similar a la que sufrió Lehman Brothers. Lo único que Lehman Brothers es pequeñito al lado de esta compañía inmensa que domina el mercado hipotecario chino. Si esa compañía que ya se está dando síntomas de impago sigue con su crisis y China no logra manejar esa crisis de Evergrande de la forma correcta, y como la economía de China también es grande y también impacta la economía global, puede también llevarse enredado el resto de las economías del mundo. Así que estamos viviendo tiempos bien vulnerables a nivel de economía. Estados Unidos
tiene un papel protagónico dentro de la economía global. Vamos a ver, ¿no? La crisis política que está sufriendo el actual presidente Joe Biden, porque precisamente por su falta de liderazgo, la falta de popularidad, no se está viendo que está tomando las acciones correctas a nivel de economía, pueden avalar también y pueden aportar un grano de arena en toda esta crisis. Así que les digo todo esto porque sí los grandes economistas están mencionando de que hay que tener cuidado, los pasos que usted dé en términos económicos. A esto se le incluye otro elemento, yo creo que es el quinto, que es lo que he mencionado, que es la deuda desmedida que tienen los países, especialmente Estados Unidos. Estados Unidos, ustedes saben que hace un mes hubo un tranque en el Congreso porque para pagar la deuda pública tenían que subir nuevamente el tope que le permite en este caso la Constitución para emitir más deuda pública, porque cada año suben el tope para seguir emitiendo deuda pública. Ahora mismo se acaba de aprobar el plan de infraestructura del presidente Joe Biden, que también eleva ese gasto de deuda pública. Así que te están dando unas condiciones que es importante entender, es importante tomar en consideración para que puedas realmente lograr que la economía se estabilice. ¿Ok? Así que nada, seguimos hacia adelante. Le invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Foro Económico con Nilda Pérez. Va a ver este y otros temas que son de interés para que usted pueda entender y monitorear y cogerle el pulso a todo lo que está ocurriendo a nivel de la economía global.